algo que nos va a llevar allá a lo que quiero hablarles en esta mañana. En Génesis, en el capítulo 12 de Génesis, está una historia muy preciosa que me gusta mucho. Es el capítulo 12 de versículo 1. Cuando Dios nos quiere mover, cuando Dios nos quiere sacar de algún lugar, es porque Él tiene planes para bendecirnos. Dígale al hermano, Dios tiene planes para bendecirte. Amén. Y si no le quieres decir al hermano, repítelo conmigo. Di, Dios tiene planes para bendecirme. Amén. Dios tiene planes para bendecirme. Pero Dios también a veces nos pide algo a cambio. Y siempre que Dios te pide algo es porque Él tiene ya un plan perfecto, algo maravilloso para tu vida. Y si Dios te movió, Dios te sacó, de donde quiera que te haya sacado, nunca te olvides de a dónde te sacó. Amén. No porque ya estás bendecido, no porque Dios ya te bendijo, te has olvidado de a dónde viniste. ¿Me está entendiendo? El miércoles estuve hablando acerca de esto. Asegúrate, como dije, cuídate de no olvidarte de dónde Dios te sacó. Y eso le dijo al pueblo de Israel, no, cuídense de no olvidarse de a dónde los ha traído Dios. Porque el pueblo estaba en esclavitud, estaba viviendo una vida de ruina, estaba en una vida difícil, pero Dios los sacó de ahí y se les olvidaba. Y nosotros somos muy fácil para olvidarnos por qué nos sacó Dios de allá y por qué estamos bendecidos. Yo digo estamos bendecidos aquí, amén. Dios nos ha bendecido grandemente. Y aquí dice en el capítulo 12, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo cuando venía para acá, yo siquiera sabía dónde iba. Pero Abraham no sabía dónde iba. Él nomás le dijo, sal de tu casa, de tu familia y te vas a una tierra que te voy a mostrar. Amén. ¿Cuántos sabían cuando vinieron para acá? Sabían para dónde iban. Y él le dice, yo te voy a llevar a una tierra y te voy a bendecir. Y dice en el versículo 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Fíjese, hermano. Y luego dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios dice, yo te voy a bendecir, pero es para que tú seas bendición. Dios dice, yo los voy a bendecir a ustedes, pero para que ustedes sean bendición a otros. Amén. Y dice allí, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando tú eres bendecido, ¿acaso estás pensando en las familias de más? Cuando Dios te bendice a ti, ¿estás pensando en alguien más? ¿O estás pensando solamente en ti egoístamente? Cuando Dios nos bendice tenemos que pensar, porque Dios nos ha bendecido para hacer bendición. Nos ha bendecido para bendecir a las familias de la tierra. Y Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar más. Y Dios nos ha sacado, pero digo, no nos olvidemos de a dónde nos ha traído Dios, de a dónde nos sacó. ¿Qué tiene que ver esto con la santidad y el pecado, como les dije? Porque estábamos en pecado, estábamos en la maldad, estábamos allá, esclavos del pecado. Estábamos muertos, pero de allá nos sacó Dios. Yo no se me olvida de dónde me sacó el Señor, no se me puede olvidar. Y yo sé por qué Dios me ha bendecido. Abraham obedeció solamente. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 8. Vamos a ver lo que dice ahí. Hebreos 11, 8. Quiero que vea. Por favor, vaya, si tiene su Biblia. Si tiene su teléfono también, ahí lo trae. Si trae su Biblia ahí. Y si está en el Facebook, mejor guárdelo. Hebreos 11, 8. Si está chateando también, escóndalo ahorita. Amén, amén, así es, no se me distraiga. Porque Dios quiere hablarte en esta mañana. ¿Cuántos quieren ser bendecidos?
La maldad, hermano, está tan fea que a veces a causa de eso no somos bendecidos, del pecado y todo esto, pero Dios quiere bendecirnos. En el capítulo 11 de Hebreos dice así, el versículo 8: por la fe Abraham siendo llamado, Abraham fue llamado. Nosotros hemos sido llamados por Dios. No se te olvide que Dios te llamó, Dios te sacó de donde estabas. Amén. Tú estás aquí, quieras o no, porque Dios te llamó. Tú estás aquí porque Dios te sacó de donde estabas. Pero dice, fíjese, por fe, por la fe, fue por la fe que Abraham, siendo llamado, obedeció. Recuerda, hermano, recuerda siempre que en la obediencia está la bendición. En la obediencia, cuando obedecemos a Dios, Dios dijo: sal de allá, te voy a bendecir. Salte de acá, ven para acá y voy a hacer bendición a ti, para que tú seas bendición a otros, para que tú seas bendición a tu familia y a otras familias. Y dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había que de recibir como herencia. Cuando nosotros obedecemos a Dios, sabemos por fe que vamos a recibir herencia. Sabemos que vamos a recibir bendición. ¿Está conmigo, hermano? Él sabía, dice, que él iba a recibir una bendición, una tierra por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Fíjese bien. Él salió, no sabía para dónde iba. Nosotros sabíamos cuando salíamos de allá de México, cuando llegamos acá, o de donde quiera, de que lugar, cualquier ciudad o nación que hayamos venido, veníamos hacia acá, a Tulsa, y de Honduras también, y de Centroamérica y todo eso, de Guerrero. Pero Dios nos ha sacado de allá, del pecado, de la esclavitud, para bendecirnos a nosotros, para que nosotros seamos bendición, para que la iglesia sea bendición. Dios bendice a la iglesia eficaz y se nos olvida que la iglesia eficaz tiene que bendecir a otros. Dios bendice a las familias de la iglesia eficaz y se nos olvida que nosotros tenemos que ser bendición a otros. La iglesia eficaz tiene que bendecir a las demás iglesias. Amén. ¿Está conmigo? La iglesia eficaz tiene que bendecir a las demás iglesias que están en Tulsa, y no solo en Tulsa, alrededor del mundo. ¿Está conmigo, hermano? Porque Dios nos ha bendecido para que seamos bendición. Estamos bendecidos. No sea que nos pase como a alguien en el Nuevo Testamento que dice que Dios lo bendijo y tenía tanta abundancia que se le olvidó que Dios lo había bendecido para bendecir a otros. Y dijo: ahora sí voy a derribar mis graneros porque Dios me ha bendecido, porque tengo mucho y voy a almacenar para ahora sí acostarme en mi hamaca y descansar y estarme maqueando ahí. ¿Sí? ¿Me entiende, hermano? A veces nos pasa, se nos olvida porque Dios nos ha bendecido. Él dijo: te voy a bendecir para que sea bendición. Y él dijo: ahora sí tengo mucho, voy a derribar mis graneros y voy a hacer grandes almacenes para que tenga ahí bastante y a descansar. Pero se olvidó de la gente necesitada, se olvidó de las familias de la tierra y estaba pensando egoístamente. Y es lo que pasa con nosotros. Pensamos egoístamente y él se olvidó totalmente de los demás. Pero esa noche tuvo una visita. Dijeron: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Se acuerdan? Necio. ¿Cuántos quieren tener una visita? Acuérdate, hermano, acuérdate de dónde te sacó Dios, para qué Dios te está bendiciendo, por qué estás aquí, por qué hemos llegado acá. Nunca debemos olvidar. A mí no se me olvida de dónde me sacó el Señor, no se me ha olvidado, ni de dónde me trajo. No se me olvidaba que andaba en el burro llevando la comida al campo, no se me olvida que andaba con el arado. No se me olvida que yo andaba allá cargando agua con 2 botes cuando me tocó vivir todo eso. No se me olvida mi pueblito, mi ranchito, no se me olvida. Muchos se olvidan cuando ya tienen casa, cuando ya están bendecidos. Muchos cuando tienen ya sus 2, 3 carros, se olvidan de a dónde llegaron. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Y ya no conocen a la gente, dicen: no te conozco, no recuerdo de ti. ¿Me está entendiendo, hermano? Nosotros tenemos que saber de dónde y por qué Dios nos sacó de allá y a dónde nos trajo, para bendecirnos, pero para hacer bendición. Dios quiere bendecirte, pero Dios quiere tu obediencia. Dios quiere que seamos obedientes, que creamos, que caminemos por fe. Caminar por fe, dice, es andar por fe y no por vista.
Creerle a Dios, creerle que lo que Él dice, Él lo va a cumplir. Si Él te está pidiendo algo, si Él te dice deja esto, si Él te dice salte de acá, Dios te va a bendecir. Dices tú, pero voy a perder todo esto, voy a dejar todo lo que tengo. ¿Usted cree que Abraham no pudo pensar eso? ¿Voy a dejar todo esto? Después fíjese hermano, ¿por qué Dios le dice a Abraham, por qué le dicen el padre de la fe? Porque Abraham no andaba predicando fe como algunos por ahí solamente. Abraham vivía por fe, vivía la fe, sabía, me la practicaba. Entonces es el padre de la fe porque él practicaba fe. Cuando Dios le dijo, dame a tu hijo al que amas tanto. ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque muchas veces Dios nos bendice y amamos tanto la bendición que nos olvidamos de amar a Dios más que a la bendición. ¿Me está entendiendo? A veces estamos detrás de las bendiciones en lugar de estar siguiendo a Dios. Porque Dios nos bendijo, ay, qué bendición, y ya nos quedamos con la bendición. Ay, qué casa tan linda Dios me dio. Ay, qué carro, y ya nomás quiere estar con el carro tallándole, lijándole ahí. Y al rato pasa un envidioso y le dan un tallón ahí te lo lijan. ¿Por qué? Porque te olvidaste de Dios. Porque te quedaste con la bendición. Ay, qué bonita bendición tengo. Y nos hemos olvidado de Dios. Si Dios te pide tu casa que te dio, Dios te pide, ¿estás dispuesto a dársela? Ah, no, esta bendición Dios me la dio para mí, para mi familia. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo a quien amas tanto, dámelo a mí, dámelo. Sacrifícamelo. Y Abraham, ¿qué hizo? Empezó a caminar en obediencia. Llevó a su hijo al sacrificio. Porque él amaba a Dios. ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? Si Dios te pide algo, estate seguro que Dios no te quiere quitar nada. Dios te quiere bendecir. Si Dios te pide algo, no te lo quiere quitar, hermano. Créame, Dios te quiere bendecir. Dios te está probando. Y si tú quieres que Dios te vuelva a hablar, tienes que obedecer la primera vez. Muchas veces dicen, Señor, no me habla porque no has obedecido cuando Dios te llamó. ¿Me entiende? Dios no me habla, yo no escucho la voz de Dios. Pues ¿cómo te va a hablar? Sé obediente. Abraham obedeció y Dios le volvió a hablar por segunda vez en Génesis, en el capítulo 22, versículo 15, si lo quiere ver. Vamos allá. Génesis, quiero que vea. Génesis capítulo 22, versículo 15. Quiero tocar esto porque esto es importante, porque estamos aquí. El versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. ¿Lo llamó por cuánto? Por segunda vez. Porque Dios te llama una primera vez para probarte, para pedirte lo que Él quiere. Y si tú eres obediente, Dios te va a llamar la segunda vez. ¿Para qué? No para probarte, te va a llamar la segunda vez para bendecirte. Dice ahí en el versículo 15, dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho, por cuanto has obedecido, está diciendo. Amén. Por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo. Porque no me has rehusado lo único que tienes. Porque cuando Dios te pide algo, tú lo das. No importa lo que sea, hermano, no importa. Porque tú confías en Dios, tú sabes quién es Dios. Abraham sabía que había tenido ese hijo cuando él ya no podía tener hijos. Cuando su mujer era estéril, cuando su mujer estaba anciana, cuando él ya estaba viejo. Y Dios viene y le pide, dame a tu único hijo. Y le dice versículo 17, y de cierto te bendeciré. Amén. Dios le habló para bendecirlo ahora, dice Dios, porque tú no me rehusaste a lo único que tenías, a tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. Wow. Dios bendice cuando le obedecemos. Dios bendice cuando le creemos. Dios bendice al pueblo que camina por fe.
Dios quiere bendecirte. Dios te pide, no cuestiones. Muchas veces cuestionamos a Dios, ¿por qué me está pidiendo esto? ¿Por qué? Si es lo único que tengo. Cuando está alguien en la calle por ahí pidiendo, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces decimos, no le voy a dar porque se lo va a ir a fumar. Y yo he caído en ese error. Y todos hemos caído aquí en eso. No se lo voy a dar porque se va a ir a gastar y se lo va a ir a gastar en una cerveza o en un licor. ¿A poco no es cierto? ¿No hemos dicho eso algún día? Cuando está alguien por ahí. ¿Y cuánto te ha dado Dios a ti? ¿Cuánto te ha dado Dios a ti que lo has malgastado? Y Dios te está cuestionando. Dios te ha bendecido. Dios nos ha bendecido y no nos está. Dios ha derramado su mano sobre nosotros, su bendición sobre cada uno de nosotros. Y Dios nos sigue dando. A pesar de que hemos malgastado, a pesar de que hemos fallado a Él, no hemos sido buenos mayordomos, Él no nos cuestiona, solamente nos da. Cuando tú des, tú da porque quieres bendecir. No cuestiones, no empieces a pasar la factura. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, tú dalo porque tú quieres dar, porque tú estás bendecido. Y a veces decimos, no, es que le vamos a hacer mal. Y sí, es cierto, pero hay que aprender, hermano, que hay que dar de corazón. Y Dios siempre nos bendice a pesar de cómo somos. Dios nos ha bendecido. A pesar de ser infieles, Dios no ha cerrado su mano sobre nosotros. Dios te ha bendecido, Dios te ha dado, te ha proveído, Dios te ha sanado, Dios te ha hecho tantas cosas. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. No nos ha faltado nada. Hay que dar porque estamos agradecidos con Dios. ¿Me está entendiendo en esta mañana, hermano? Dios nos sacó de allá. Dios nos libertó del pecado. Dios nos libertó de una vida que vivíamos. Una vida. Estábamos en el lodo cenagoso, como dice el salmista. Estábamos allá en el pozo. De allá nos sacó Dios para bendecirnos. Y ahora nos ha bendecido. ¿Dónde están las servilletas? Ya no hay aquí. ¿Pueden traer? Acá abajo. Dios nos ha bendecido. Diga, Dios nos ha bendecido. Pero me quiere bendecir más. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? Obedecer, creerle. ¿Está conmigo en esta mañana? Si Dios nos dice, dame esto, Dios te lo pide, cree que Dios tiene algo mejor todavía. Amén. Dios no te va a pedir algo para dejarte sin nada. Él quiere bendecirte. Y en esta mañana yo quiero llevarte vaya a capítulo 22 de Segunda de Samuel. Esto es como una introducción. Segunda de Samuel, capítulo 22. Estamos acá y nos olvidamos de dónde venimos. David era un joven que Dios lo llamó, un jovencito que andaba pastoreando ovejas. David era un jovencito que estaba en un pueblo pequeño de Belén, un pueblo de los más insignificantes. De allá lo sacó a David. Dios, hermano, te va a sacar de cualquier lugar cuando Dios pone su mirada en ti. Y él era un pastor de ovejas. David era alguien insignificante hasta para su padre, hasta para sus hermanos. Pero cuando Dios llama a alguien y Dios tiene planes, Dios lo va a cumplir todo su propósito, no importa quién se levante en contra tuya. No importa cuántos enemigos se levanten. Y sabes que, hermano, cada uno de los que Dios levanta o de los que Dios llama va a ser traicionado. Va a haber alguien que te va a envidiar, va a haber alguien que te va a tener envidia y que te va a desear lo peor y que te va a querer matar y que te va a querer destruir. Cuando Dios te llama, cuando Dios te saca de donde están, los enemigos se van a levantar. Cuando Dios te bendice, vas a tener enemigos porque muchos les va a dar envidia porque Dios te ha bendecido. Y David era un joven que era un pastor de ovejas, pero Dios lo sacó de allá de pastorear ovejas. Y vamos a ver un poco de lo que hizo Dios con David.
Pero mientras hablo de David me llegó a la mente alguien más. ¿Cuántos recuerdan a José? El único pecado de José, ¿cuál era? Que tuvo un sueño y que le creyó a Dios. Y por causa de que él soñó y le creyó a Dios, sus hermanos le tuvieron envidia. ¿Quién eres tú, José? Que empezaron a decir. Muchas veces no pensamos, no nos detenemos a meditar porque leemos y nos vamos y avanzamos. Pero póngase a meditar un poquito conmigo en esta mañana. Usted se imagina él contándoles el sueño que tuvo, para hablarles de lo que Dios le había mostrado. Y ellos se enojaron. Pues ¿quién eres tú? Para que tú eres un pastor de ovejas también. Porque como quien dice, nosotros nos vamos a postrar delante de ti. Tú estás loco, tú eres el más pequeño. Tú eres el más insignificante, porque todo el tiempo lo ven el más insignificante, el que no sirve para nada. Y José fue traicionado por sus hermanos. José fue metido en una cisterna, en una cueva por sus hermanos. Ellos querían matarlo, sus hermanos, su familia, por envidia. Y es el pecado que nos ciega. Y tenemos que tener cuidado como iglesia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos sacó de donde estábamos? Y a veces estamos acá y fuimos libres de la fornicación, fuimos libres del adulterio, de la mentira, del alcohol, de las drogas, pero estamos acá y llega otra cosa, llega la envidia, llegan los celos, llegan cuantas cosas, y por envidia la gente hace cualquier cosa. Por celos la gente hace cualquier cosa, y tenemos que tener cuidado como iglesia. Se infiltra en la iglesia. Y estos hermanos, la gente más cercana, la gente que está más cerca, lo traicionaron a su hermano. Usted se imagina, hermano, lo que puede hacer la gente por envidia. Cuando llega el pecado te cega tu visión. El pecado te hace hacer cosas, te hace hacer locuras. Y a ellos no les importaba que era su hermano. Usted se imagina ellos ahí y meter a su hermano. Yo lo estaba viendo en una película que me regalaron. Eso me conmueve, hermanos. Amén. Amén. Así es la gente, hermana. Así es la gente que no tiene temor por causa de la envidia, por causa del celo. Hacen loqueras, hacen cosas, te traicionan, te entregan. Y eso lo podemos ver. Pasó con José, pasó con David, pasó con Jesús. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, ¿qué pasó? Lo metieron ahí. Usted se imagina, y yo estaba viendo en esta película cómo ellos estaban acá comiendo y aquel joven metido en una cueva ahí gritando, ayúdenme, ayúdenme. Usted se imagina, no se conmueve la gente. Él fue traicionado. Pero David, un hombre también que vino, que fue ungido por Samuel, por el profeta de Dios, para que fuera rey. Y David no significaba nada. Porque cuando fueron a ungir a David, recuerden que estaban todos los hermanos de David y pensaban que ahí estaba el ungido entre ellos. Ni siquiera se acordaban de David que andaba. Dijo él, aquí no está, aquí no ninguno de estos es, dijo el profeta Samuel. Dijo, ¿tienes algún otro hijo todavía? Dijo, sí, el pastor de las ovejas por allá anda. Pues tráigamelo, porque si no, no vamos a poder comer. Si él no viene, no podemos seguir adelante. Si no viene él, vamos, tráigamelo. Y créame, hermano, que cuando Dios tiene sus ojos puestos en ti, no importa dónde estés, te va a traer. Él tiene una silla para ti esperándote. Él tiene un lugar para ti. Él tiene un lugar para ti. No importa quién se levante en contra tuya, no importa quién se oponga, Dios tiene un lugar para ti y lo está apartando para ti. No importa que el hombre ponga su mirada en otra persona, Dios tiene su mirada puesta en ti y Él te va a traer de allá donde estás y te va a levantar y te va a exaltar. ¿Está conmigo? David fue traído y lo trajeron acá y fue ungido David como rey. Después su papá lo envió porque había una guerra allá y estaban sus hijos, sus hermanos allá. Le dijo, llévales comida a tus hermanos. Pero cuando él llegó allá, se dio cuenta de la situación. Y David, llegó a pelear contra los enemigos del pueblo de Dios. ¿Quién eran los enemigos del pueblo de Dios? Ayúdeme. Los filisteos, el gigante, estaban ahí retando al ejército de Dios. ¿Quiénes eran los enemigos del pueblo de Dios?
Los filisteos. No era David, ¿verdad que no? David no era el enemigo. David era un jovencito que vino a traer una comida a sus hermanos. Pero cuando David vino, vio que el pueblo estaba atemorizado, tenía miedo. ¿Y qué hizo David? David ayudó al pueblo. David no vino como enemigo, vino a ayudarlos. Y David fue el único valiente que se enfrentó, que tuvo valor para enfrentarse al gigante. Y dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Porque él había sido ungido por Dios, era un valiente de Dios, era un guerrero. ¿Qué es lo que quiero ver? Vaya conmigo, en el capítulo 22 le dije, de segunda de Samuel, dice así. ¿Lo tiene ahí, hermano? Quiero tenerlo en la otra versión también. Dice en el versículo 1, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, de la mano de Saúl. Fíjese bien lo que está diciendo. Habló David a Jehová de las palabras de este cántico, porque es un cántico el que está ahí escrito. Dice, y usted lo va a encontrar en el Salmo capítulo 18, esas palabras. Dice, habló a Jehová después de que lo había librado de la mano de ¿quién? De todos sus enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿Quién? No, ahora de él. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Ahora Saúl, aquel que él ayudó, aquel que estaba como rey, que fue ayudado por David. Ese era el enemigo. ¿Me está entendiendo? Saúl era el enemigo de David. ¿Se acuerdan que lo quería matar? Donde quiera que estaba le aventaba flechas para clavarlo en la pared. Quería acabar con David. ¿Por qué lo quería matar? ¿Se recuerdan? Porque le tenía envidia, porque se llenó de maldad, porque se llenó su corazón. Hermano, cuando hay envidia en tu corazón, en lugar de ser bendición a las personas que te bendicen, tú vas a querer matar, vas a querer destruir. No, la maldad te cega. Y este Saúl estaba lleno de envidia. Este rey Saúl se llenó de envidia y de coraje y quería acabar con David. David se dio cuenta, hermano, que no se puede confiar en cualquier persona. Aunque tú lo ayudes, a veces no se puede confiar, y por eso levanta este cántico a Jehová. Por eso él levanta un canto a Dios, porque él dice, después de que lo libró de la mano de sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Por qué está hablando de sus enemigos? Porque tuvo muchos enemigos. Saúl, que fue una persona que fue ayudada por David, lo traicionó, lo quería matar. Su hijo Absalón, su hijo de David, su hijo lo quería matar. Su hijo lo persiguió con muchos hombres. Su hijo lo traicionó a Absalón, sus enemigos. Y él dijo, ¿en quién puedo confiar? ¿Me está entendiendo? Cuando esto se infiltra en la iglesia, en el pueblo de Dios, estamos como enemigos. Y eso no debe haber en la iglesia. Envidia no es bueno. ¿Me está entendiendo, hermano? Y este hombre, Absalón, estuvo tratando de acabar con la vida de su padre. Y fíjese, hermano, que David tenía un corazón tan bueno. Vamos a leer todo este capítulo porque quiero que vaya conmigo viendo que a pesar de que David un día pecó, a pesar de que David un día falló, pero supo arrepentirse. Mucha gente no reconoce su pecado, mucha gente no reconoce sus faltas, pero cuando tú te arrepientes, hermano, Dios te perdona. David pecó, David falló, fue hombre, fue humano como tú y como yo, pero ¿sabe qué David dijo?
se arrepintió, vino con un corazón arrepentido y le dijo al Señor: Señor, solamente te pido que no quites de mí tu Santo Espíritu. Quítame todo lo que quieras. Y él no le interesaba el dinero, a él no le interesaban las demás cosas. Él dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Dios te va a bendecir, hermano, pero cuando tienes que reconocer que si has fallado, has pecado, Dios quiere un corazón arrepentido. Y dice aquí en el versículo 2, un corazón arrepentido es un corazón apartado, que se aparta, hermano, que no cae en las cosas de los demás. El versículo 2 dice: y dijo David: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Hermano, él podía con todo su corazón venir y decir: Jehová es mi roca, en él sí puedo confiar. Él me libertó, él me sacó de allá. Amén. Él es mi libertador. Diga conmigo: él es mi libertador en esta mañana. Dígalo. Dios mío, en el versículo 3, fortaleza mía, en él confiaré. ¿En quién más? ¿En quién más podemos confiar? Es solo en Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice su palabra. No está diciendo que no. Lo que pasa es que cuando pones tu confianza en el hombre, y en lugar de confiar en Dios, hermano, es una maldición. Pero dice aquí: Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, en él confiaré. ¿Usted lo está leyendo ahí en la pantalla, hermano? En el versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: mi Dios, mi roca, en quien encuentro protección. Fíjese, me gusta esta versión porque, hermano, él sabía que el único que lo podía proteger de sus enemigos era Dios. Él era su roca, y es una roca inconmovible. Y él dice: él es mi Dios, él es mi roca, mis amigos, mis hijos, y ni el rey que ayudé tanto. Y fíjese, hermano, lo que David hacía. Saúl lo quería matar, y Saúl David tuvo a Saúl ahí en sus manos para acabar con él, para matarlo. Pero él dijo: no, yo no voy a hacer esto, yo no lo voy a matar. Y sus amigos, sus valientes, le dijeron: vamos a acabar con él. Dijo: no. Después también a Absalón siguiéndolo, su hijo siguiéndolo para matarlo. Y les dijo a sus soldados, y le dijo: Jehová, por favor, no vayan a matar a mi hijo, no lo toquen. Era un hombre que tenía un buen corazón, ¿a poco no? Pero dice aquí en el versículo 3: mi Dios, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y él es el fuerte, él es y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. Dios nunca lo dejó solo. Dios lo sacó de pastorear ovejas, pero Dios nunca lo dejó solo. ¿Se levantaron enemigos? Sí. ¿Se levantaron muchos en contra de él, lo querían matar? Sí. ¿Había violencia contra él? Sí. Pero Dios nunca te va a dejar solo. Dios le dijo que lo iba a hacer rey, Dios lo hizo rey. Dios te prometió que te va a hacer algo, lo va a lograr, lo va a hacer contigo, lo va a hacer contigo. ¿Se van a levantar enemigos? Sí, se van a levantar. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir creyendo, seguir confiando y decir como dijo David: él es mi protección, él es la roca de mi salvación. Amén. El versículo 4 dice: clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Amén. ¿Quién es digno de ser alabado? Es Dios. Nadie más. Dios es digno de ser alabado. A él clamé, dice, y él me libró. Cuando usted se sienta que está solo, clame a Dios, hermano. Levante su voz al cielo. Clámele, dígale: Señor, tú me sacaste de allá. Hay una promesa para mí. Y tú dijiste que me ibas a ayudar. Y el Señor te va a extender su mano sobre ti. Y no te va a dejar solo. Y va a avergonzar a tus enemigos. Aquellos que te desean mal, aquellos que te quieren matar, aquellos que quieren destruir tu vida, aquellos que tienen envidia porque tú eres bendecido y bendecida. Amén. Dios está contigo. El versículo 5 dice: me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras de Seol me rodearon. Versículo 6: tendieron sobre mí lazos de muerte. Fíjese bien,
tendieron sobre mí lazos de muerte. El versículo 7, en mi angustia invoqué otra vez a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Dios escucha la oración de sus hijos, hermano. Dios escucha el clamor. Solamente tienes que invocar su nombre, clamar a él. No importa el horario que en el momento que estás pasando por una situación difícil, si es a medianoche, si es en la madrugada, a cualquier hora, Él está listo para escucharte, Él está listo para ayudarte, Él siempre está presto. Él no le dice, no, a esta hora yo no estoy listo, no me llames ahora, me llamas mañana. Él no deja la contestadora ahí. Si quieres hablar con Dios, pucha el número 1. ¿No? Si quieres hablar con el ángel Gabriel, pucha el número 2. Quieres hablar con Pedro, pucha el número 3. Y al rato ya te ponen una musiquita. Ahorita viene Dios. Quieres 15 minutos. Y a veces cuando nosotros queremos hacer una llamada nos dejan una hora y al último colgamos y ya no fue nada. ¿No le ha pasado eso? Allá tú llamas y Dios instantáneamente recoges el teléfono. ¿Qué quieres, mi hijo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Él está listo. No te va a decir, no, ahorita estoy atendiendo a fulanito. Ahorita tengo aquí al profeta Elías y a Eliseo conmigo. Olvídate, tú no eres importante. No, hermano. No te sientas el más insignificante porque tú eres una persona especial delante de Dios. Si estás aquí es porque Dios te llamó, porque Dios te sacó y Dios tiene un plan para tu vida. Solamente clama a Él. Si te sientes sola, si te sientes solo, si te sientes enfermo, si te sientes que estás pasando por un momento difícil, clama a Dios. Clama a Dios, ten fe que Él te va a oír. Entonces en el versículo 8 dice, la tierra fue conmovida y tembló y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. En el versículo 10, e inclinó los cielos y descendió y había tinieblas debajo de sus pies y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Versículo 12, puso tinieblas en su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Versículo 13, por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Versículo 14, y tronó desde los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. En el versículo 15 dice, envió sus saetas y los dispersó y lanzó relámpagos y los destruyó. ¿A quién destruyó? A los enemigos de David. Entonces aparecieron las torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Solamente Dios tiene que soplar. Versículo 17, envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Fíjate, hermano, es un cántico de David y él está diciendo todo lo que Dios hizo. Y aquí dice, él me sacó de las muchas aguas, me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Así es. Hay gente que tú la ves más fuerte que tú. Hay gente que tú dices, yo no voy a poder contra ellos. Y son poderosos enemigos. Y a veces uno le viene el temor. A veces a uno le viene el miedo. Cuando alguien se levanta y dice, ahora sí no voy a poder. Ahora sí no la voy a hacer. Pero cuando tú te acuerdas quién está contigo, pero tú te acuerdas quién te sacó de allá, pero tú vienes a tu mente y recuerdas cuántas cosas ha hecho por ti, entonces dices, yo sé que sí me va a ayudar. Yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él puede. Dáselo fuerte a Él, hermano, porque Él merece un aplauso fuerte. Amén. Solamente hay que recordar, y David sabía que eran poderosos sus enemigos, sabía quiénes eran, pero él dijo, yo sé quién es Dios también. Yo sé lo que Él ha hecho conmigo. Yo sé que cuando venía el león, Él me fortalecía para vencer y desgarrar un león, al oso. Él sabía que Dios, todo lo que Él hacía, Él reconocía que lo hacía por Dios. Hermano, ¿cuántos reconocen que todo lo que tenemos es por Dios? No podemos olvidarnos que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Nunca diga algo, yo lo tengo por mis fuerzas. Porque cuando yo me pongo a pensar, hermano, en esta bella iglesia, si yo me pongo a pensar
Digo yo, Señor, si yo estuviera haciéndolo en mis propias fuerzas, yo no estuviera aquí ya. Pero sé que eres tú y que lo estás haciendo, y por eso estamos aquí. Por eso hemos permanecido, porque sabemos que es por Dios esto que tenemos. Es por Dios que las cosas que vienen, es por Dios. ¿Está conmigo, hermano? Entonces nunca olvide darle la gloria a Él y la honra a Él, que cuando hiciste algo fue porque Él estaba contigo. Que cuando pasaste un problema difícil, Dios estaba contigo en ese momento. Entonces el versículo 19 dice: